Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. No sé si ustedes hayan venido por primera vez. Siéntense en su casa. Aquí en la casa de oración, donde aquí nos reunimos para orar, para aprender de la palabra de Dios, para alabar su nombre, como ustedes acaban de ver. Y siéntense a gusto. Sí, y sean bienvenidos, les damos una bienvenida. ¿Se puede poner de pie, por favor? Vamos a aplaudir a los hermanos, por favor, que han bienvenido. Vamos a dar un fuerte aplauso y darle gloria a Dios. Bienvenido a esta casa de oración. ¿Sí? Muchas gracias, damos gracias a Dios por sus vidas, ¿sí? Y espero que puedan acompañarnos a partir de hoy, siempre, si es que sí lo desean. Voy a tomar asiento, muchas gracias. Bien, hermanitos, pues vamos a dar inicio a la palabra de Dios en esta tarde. Ya pasan no pasan de las 12, pensé que ya pasaban las 12, digo, a lo mejor me excedí un poquito el tiempo, pero creo que no. Estamos en tiempo, y eso es bueno para que yo no me sienta tan presionado y pueda dar la enseñanza sin presiones. Bueno, la palabra de Dios. ¿Sí? Bien, hermanitos. Miren, en esta ocasión vamos a considerar un tema importantísimo que tiene que ver con la obediencia. ¿Sí? Es el tema de esta ocasión, obediencia. ¿Sí? Seguramente ustedes conocen o saben la palabra obediencia, porque desde muy pequeños nos enseñó a obedecer, ¿verdad? Seguramente a veces no queríamos obedecer de buena a la primera, a la segunda ni a la tercera, y a veces nos tuvieron que obligar a obedecer, ¿no? O a veces no que nos regañaran o que nos castigaran, a veces por nuestras malas decisiones, hermanos, nos dábamos cuenta, o nos dimos cuenta que teníamos que obedecer, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros padres, que son los que nuestros instructores, los que tienen experiencia, los progenitores de nuestras vidas, y ellos son, hermanos, los que de alguna forma nos educan, nos enseñan a que podamos conducirnos por el camino correcto en base a lo que ellos creen, ¿verdad? Entonces, todos nuestros padres, inclusive nosotros que hoy somos padres, queremos que a nuestros hijos les vaya bien. No queremos que sufran, no queremos que, por ejemplo, el pequeñito lo andan cuidando porque no se cae, lo agarran, no se golpee, no se vaya a pegar en la cabeza, cosas así, ¿no? Y de poco a poco lo van enseñando para que vaya a ir obedeciendo a sus indicaciones. De la misma forma, hermanos, también Dios quiere que seamos obedientes para Él, que obedezcamos su palabra, que obedezcamos sus mandamientos, hermanos. Pero desafortunadamente, hoy en la actualidad, poca gente realmente obedece los mandamientos de Dios. Realmente poca gente obedece a Dios. Y eso es un tema muy delicado, hermanos, porque tan solo falta ver cómo está viviendo la humanidad, cómo está. Yo recuerdo cuando era más joven, y la verdad la situación no se compara con lo que estamos viviendo hoy. Cuando yo tenía 15, 20 años, la situación era muy diferente, ¿no? Ahorita pues ya pasaron 30 años, de 20, ya pasaron 30 años y la situación es muy, muy diferente, tan solo el calor que hace ahorita. Eso hace 20 años no existía, hermanos. Bueno, ustedes que tienen como 50 años ya sabrán que antes este calor no existía. ¿Quién se iba a imaginar que esos calores iba a haber en el futuro? ¿Verdad? No sabía. Entonces, hoy vemos que entonces todo está cambiando, hermanos, que todo está deteriorándose. La humanidad va de filo hacia el caos, desafortunadamente, ¿no? ¿Y por qué sucedió todo esto?
El tema que iba yo a dar de obediencia iba a ser un tema para todos, pero bueno, va a ser para todos, pero ahorita como ustedes vienen, y es la primera vez que asisten a la iglesia, lo voy a cambiar un poquito, para que entiendan un poquito, no sé si sea la primera vez que escuchen la palabra de Dios, pero voy a hablar de este tema de cómo es que se origina el pecado, cómo es que después de que Dios da un mandato a la primera pareja humana, ¿sí? Ellos desobedecen, ¿sí? Y no cumplen no son obedientes a Dios, no son obedientes a Dios, y debido a eso, ¿sí? Pues viene el pecado. Miren, vamos a Génesis capítulo número 1, en el versículo número 26, cuando Dios decide hacer al hombre, desde la creación, vámonos hasta a los inicios de la creación, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, y el cual dice así, hermanita, Fanny, ¿podría prestar una Biblia a los minutos, por favor? Ahí tenemos Biblia, después por cenar, para que ellos también busquen los textos, para que puedan leer junto con nosotros. Bueno, dice ahí el versículo 26, gracias, amor. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríen en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Sigue diciendo, dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, os será para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y así fue, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo Dios creó todo, en base a lo que acabamos de leer, todo lo creó ¿para qué? Para el ser humano. Y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Entonces podemos decir que nosotros estamos hechos a imagen de semejanza de Dios. ¿Sí? Somos imagen, por ejemplo, cuando alguno de nosotros nos vemos en el espejo, vemos nuestra imagen, pero no somos nosotros, ¿verdad? Nuestra imagen se refleja en el espejo, pero no es nosotros, es nuestra imagen. ¿Esto ¿Por qué les digo esto? Porque al decir imagen y semejanza, es que fuimos hechos a imagen de nuestro Dios, pero no somos Dios. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces somos hechos a imagen y semejanza, pero no tenemos nada que ver con ninguna divinidad, ni tenemos poderes, ni somos nada más. Somos humanos hechos de polvo, hechos a imagen y semejanza de Dios, en el cual Dios nos dio todo, o les dio todas las plantas, vegetales, animales, para que pudieran comer, para que pudieran consumir. ¿Sí? Miren, y seguimos leyendo en el versículo 4 del siguiente capítulo, dice aquí en el 4,
Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo la tierra y los cielos, y todas las plantas del campo antes que fuese la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Y Jehová Dios lo plantó en un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Dice, y Jehová Dios le hizo nacer de la tierra, dice, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se le partía en 4 brazos. ¿Sí? Bueno, ahí está todo lo que Dios está, fíjense cómo estaba organizando todo Dios para que se pudiera, por medio de ese río, lo dividió en 4 para que el lugar donde estaba el Edén pudiera haber vegetación y no faltara agua. Decía que no llovía, sino que Dios hacía que saliera vapor de la tierra, y con eso se regaba la tierra. ¿Sí? ¿Ok? Y fíjense toda la forma como Dios organizó todo esto. ¿Sí? Y sigamos leyendo. Aquí vamos a leer en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo cuidase. Si podemos darnos cuenta, hermanos, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios tenía trabajo. Perdón, Adán tenía trabajo. ¿Cuál era el trabajo en base aquí? Que era que tenía que labrar y cuidar la tierra del huerto. ¿Sí? Ese era su trabajo. Y además de eso, miren lo que sigue diciendo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol, fíjense, del huerto podrás comer. Fíjense, aquí empieza una regla para el hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la regla de Dios. ¿Sí? Aquel que él quería entonces, para que Adán, y más adelante seguimos leyendo, vamos a ver cuando se crea Adán, cómo se ha formado Adán, cómo Dios hace a Eva. Pero ya todos sabemos el relato, cómo es que Eva fue hecha, ¿verdad? No considero que sea necesario que lo leamos. Pero lo que sí vemos es que cómo Dios todo creó todo, para que ahí dice que puso Dios al hombre en el huerto que había hecho, y que le dio un mandato. ¿Cuál era el mandato? Dice en el 17, fíjense lo que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De ahí pasemos al 3, capítulo 3, hermanos, y vemos cómo aquí un ser malvado llamado Satanás, el diablo, por su astucia los engaña. Pero primero, ¿a quién acude? A la mujer. Vamos ahí en el versículo 6, hermanos, del capítulo 3, lo que sucede. Fíjense, presten atención. Después de que el diablo cuestiona el mandato de Dios de que de no comieran el árbol, la mujer, después de ser seducida, dice la palabra de Dios, se despierta el deseo. Miren lo que dice aquí.
y vio en el versículo 3:6 de Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol, dice ahí, codiciable para alcanzar, dice, la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí está entonces, hermanos, el relato de la desobediencia a la de Eva. No obedecieron a Dios, desobedecieron a Dios. ¿Qué dijo Dios que iban a pasar con ellos? Que iban a morir. Yo les pregunto, ¿dónde está Adán y Eva ahorita? Están muertos. ¿Se cumplió la voluntad de Dios o no? Yo les pregunto, ¿qué pasa con toda la humanidad? Está muriendo, ¿no? Estamos muriendo, mejor dicho. Todos estamos muriendo. Entonces, ¿Dios mintió? Dios no mintió, hermanos. Dios se cumplió lo que Él dijo. Aquí hay un detalle, que la muerte, hermanos, no ocurrió inmediatamente cuando ellos comieron de ese árbol. Lo que sí ocurrió inmediatamente cuando ellos comieron el árbol, dice el relato que se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Empezaban a tener conocimiento de lo bueno y lo malo, porque eran inocentes ante lo bueno y lo malo. Dios quería que tuvieran sabiduría, ¿sí? Pero no de esa forma, como la obtuvieron al desobedecer a Dios. Es lo que yo les decía hace rato junto con el niño. Cuando nosotros protegemos al niño para que no se caiga, para que no se golpee, y lo cuidamos, llevamos al doctor, alimentamos y le damos todo lo que necesita. Así como Dios, vimos cómo creó todas las cosas para que pudiera vivir el ser humano. Así lo hacemos todos, ¿no? Entonces, Dios quiere que lo obedezcamos. ¿Cómo se siente cuando un hijo es rebelde con usted? Y usted le dice que eso que está haciendo está mal, que lo único que va a ocasionar es que tenga problemas y dificultades, ¿sí? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo creen que se sintió Dios? Cuando Dios le proveyó todo. Vimos cómo le proveyó todas las cosas, ¿no? Todo le proveyó. Solamente le dio un mandato. A veces cuando vemos a un niño que empieza a gatear, seguramente ustedes verán, a veces cuando un niño empieza a gatear o querer caminar es cuando un niño necesita más cuidado, ¿están de acuerdo conmigo? Porque se puede caer algo encima de él, se puede golpear, lastimar, y los papás están atentos para que ver dónde anda el pequeño, no se vaya a quedar la escalera, si hay escaleras, o si hay escalones, o si hay X cosa. Estamos a veces, todo el tiempo estamos nuestros ojos ahí, en el pequeño, ¿verdad? Así, porque se puede lastimar. Entonces, cuando ocurrió esta desgracia, hermanos, digo desgracia porque es una desgracia el que Adán y Eva hayan desobedecido, y esta se atrajo como consecuencia a toda la humanidad por un acto de desobediencia. Por un acto de desobediencia vino la muerte. ¿Qué es la muerte? Es una separación. Vuelvo a decirles, Adán y Eva no murieron inmediatamente, sino que fueron expulsados de la presencia de Dios. Fueron separados de la fuente de vida. Dios les había provisto todas las cosas, pero perdieron toda esa bendición, hermanos. ¿Y a dónde se fueron? Ustedes siguen viendo el relato. Dios los echó del paraíso y los condenó. Y les dijo que Adán iba a trabajar, sí, pero que ahora le iba a costar trabajo y que iba a sudar. Porque la tierra ya no le iba a producir como lo iba a producir en el jardín, sino que le iba a dar espinas y cardos. Que le iba a costar trabajo obtener su alimento. Y como lo vemos hoy,
Te pregunto a ustedes, ¿les es fácil tener su alimento, hermanos? De todo lo que se necesita, y más ahorita como estamos viviendo, que todo está caro. ¿Verdad? No es fácil tener alimento, ¿verdad? Y a veces ahorita ya tienes que trabajar con tu papá o con mamá para sustentar todos los gastos de la casa, porque a veces lo que gana el papá no alcanza, ¿no? Y si no trabaja la esposa porque tiene que cuidar al niño, por ejemplo, pues se sienten bien apretados porque pues no alcanza el dinero, ¿verdad? Y ya andan ahí viendo cómo le hacen para estirar ese dinerito que se gana. Y es una situación difícil, complicada. Pues eso fue las consecuencias de esta desobediencia. Son las consecuencias. Porque vino una vida difícil, una vida complicada, que empezaron a tener. ¿Sí? Bien. Entonces fue una vida complicada la que ellos ahora tuvieron que experimentar a partir del pecado. El pecado que cometieron. Adán y Eva se separaron del dador de vida. Y como se separaron del dador de vida, empezaron a morir. Es como cuando una plantita, hermanos, ¿sí? Se quita de su matita y ahora queremos, seguramente las mujeres hacen esto a veces, quitan una plantita ahí y la quieren poner en otra maceta, ¿sí? A veces se seca porque la alejaron de donde estaba originalmente, ¿no? Y no se seca luego, ¿verdad? A cabo de unos días se dan cuenta que ya se secó. Así es la vida del ser humano. Alejados de Dios, vamos muriendo poco a poco. Poco a poco hasta que llega al final de los días y finalmente nuestro cuerpo se separa del Espíritu de Dios y es cuando muere. Y dice que el cuerpo se convertirá al polvo, ¿no? Porque de polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Son cosas inevitables, hermanos, que no podemos, hermano, cambiar. No podemos hacer nada de eso. ¿Sí? Sin embargo, Dios no se quedó con las manos cruzadas. Él siempre ha intentado que el ser humano tenga un acercamiento con Dios, ¿sí? Y entonces vino nuestro Señor Jesucristo a ser reconciliados con Dios, ¿sí? Ser reconciliados con Dios. Y Él quiere, hermanos, que precisamente disfrutemos de esa comunión con nuestro Dios, ¿sí? Y en el transcurso de la historia vemos, así como vemos la desobediencia de Adán y Eva, también vemos personajes importantes que sí obedecieron a Dios a pesar de que se enfrentaron a situaciones difíciles y adversas en sus vidas. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado hablar de Noé? Noé en sus días se enfrentó ante una situación difícil. Dios le mandó a hacer una arca. Se tardó 100 años, hermanos, en construirla. ¿Le fue fácil? Imagino que no. Aparte, tenía que hablar del plan de Dios para la gente de sus días y la gente no le hizo caso. ¿Cuántos se salvaron? Solamente él y su familia. No se salvaron nada más. ¿No? Sin embargo, Dios proveyó el medio de salvación. ¿Cuál fue el medio de salvación? El arca. Ese fue el medio que Dios proveyó para salvar a la humanidad. Porque Dios no quería acabar al 100% con la humanidad. De esa misma forma, Dios proveyó rescate para la humanidad, para aquellas personas que sí obedecieran, que quisieran obedecer a Dios. Sí. Y podemos notar entonces que Dios siempre estaba al pendiente de sus seres
de sus criaturas. ¿Sí? Aunque déjenme decirle que no todos son hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios cuando alcanzamos la salvación por Cristo Jesús. Pero antes de eso, no somos hijos de Dios. Somos sus criaturas. Y eso lo podemos ver, miren, aquí en Juan, capítulo número, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 11, hermanos. Hablando de la venida de Jesucristo, vamos a leer desde el versículo 9, por favor. Juan 1:9. Dice ahí, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, fíjense lo que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, los que creíamos, dice ahí, los que le recibieron y los que creen en su nombre, llegaron a ser hechos hijos de Dios. Entonces, no toda la gente llegó a ser hijos de Dios. Para esto, hermanos, requiere obediencia. Estamos hablando de la obediencia. ¿Sí? Dice aquí que a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos de Jesús? Estamos hablando de Jesús. Exactamente, hermano. Los judíos eran los suyos. Pero dice que ellos no le recibieron. No le recibieron. ¿Sí? Pero que hubo otros que sí le recibieron y creyeron en su nombre. ¿De quién está hablando? De todas, de cada uno de todos nosotros, hermanos, que sí creemos en su nombre, ¿sí? Que sí le recibimos. Entonces, ahora gozamos del privilegio de ¿qué? De ser llamados hijos de Dios. Antes de eso, no éramos hijos. ¿Sí me explico? No éramos hijos, éramos criaturas de Dios, pero no éramos hijos. Entonces ahora podemos nosotros gozar de esa bendición como hijos, poder ahora disfrutar de esa relación con Dios, ¿no? Poder buscarle cada que queramos hablar con Él. Por ejemplo, ustedes cuando los que tengamos a nuestros papás todavía, por gracia de Dios, a veces vamos a visitarlos, ¿no? Si no vivimos con ellos, los vamos a visitar y estamos platicando con ellos, les contamos nuestras situaciones. A veces, si tenemos algo que nos preocupa, se los hacemos saber o pedimos un consejo, cualquier cosa, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, hermanos. Si tenemos una situación, un problema, una dificultad, aún tenemos que acudir a nuestro Padre Celestial. Platicar con Él. ¿Y cómo platicamos con Él? En oración. Jesús dijo que podríamos entrar a nuestro cuarto
cerrar la puerta en nuestro cuarto y orar a nuestro Padre en lo secreto. Y que lo hará en público. Nuestra bendición se verá en público, pero nuestra oración puede ser en secreto. Claro que también puede ser oraciones en público, ¿no? Pero hay cosas personales que solamente somos con Dios y nosotros, ¿no? Y no queremos que nadie lo sepa. Solamente Dios. Entonces, por eso dijo Jesús eso. Esa es la bendición que ahora podemos alcanzar por medio de ser obedientes a Dios, hermanos. De ser obedientes a Dios, podemos alcanzar esa bendición de parte de Dios y disfrutar de esa bendición que tenemos ahora. Hay un punto importante, hermanos, que tenemos que cuidar como nosotros para ser obedientes a Dios, es que tenemos que permanecer en el después de que ya sabemos cómo vino el pecado y cómo podemos ser reconciliados con Dios. Es permanecer bajo el cuidado del amparo de Dios. ¿Sí? Jesús dijo en una ocasión que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero solamente hay un detalle que no se comenta. Hay un detalle que no se comenta. Se comenta ese texto, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero para poder tener esa libertad, dice Jesús que hay que permanecer ahí y seremos verdaderamente mis discípulos si permanecen en palabra y serán liberados. Y entonces ya viene el texto que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? Pero para poder ser libres tenemos que permanecer. Jesús dijo en otra ocasión que nosotros somos que Él es como la vid y nosotros somos el pámpano. Dice que tenemos que estar pegados a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Y eso lo podemos colaborar todos, hermanos. Todos podemos colaborar en ese hecho. Yo no sé, antes imagino, yo por ejemplo, yo no toda mi vida he sido cristiano. Yo creo que todos ustedes no toda su vida han sido cristianos. ¿Cómo vivían antes de Cristo? No quiero decir que no tengan problemas. Hoy sí tienen problemas, sí tienen dificultades, sí tienen enfermedades, y sí a veces tiene dificultades fuertes. Igual quizás que antes, ¿no? Porque la palabra de Dios no dice que vamos a dejar de sufrir. Vamos a dejar de sufrir cuando estemos en el reino de Dios, pero aquí vamos a seguir padeciendo hambre, necesidades y demás. Jesús padeció. Jesús padeció. Entonces nosotros también vamos a padecer. Sí. Pero ahora, estando bajo la presencia de Dios, bajo la dirección de Dios, tenemos una esperanza, una fortaleza que antes no teníamos, en el cual podemos acudir a nuestro Padre Celestial y recibir la fortaleza que necesitamos en el tiempo de angustia, en el tiempo de necesidad. Lo único que tenemos que hacer es eso, lo que dijo Jesús: entrar a tu cuarto interior, cerrar la puerta y ver a tu Padre que está en lo secreto. Eso es lo que podemos hacer. El apóstol Pablo dice que por nada nos afanemos, dice el apóstol Pablo, sino demos a conocer nuestras necesidades a Dios, dijo el apóstol Pablo. Dice que la paz de Dios guardará nuestros corazones, que supera todo pensamiento, dice. Entonces, al disfrutar de esa comunión con Dios, vamos a tener esa paz. Aunque estemos en medio de dificultades, hermanos, vamos a tener paz. Porque no crean ustedes que la paz se obtiene donde no hay problema. Donde usted no tiene ningún problema, usted tiene paz. Ese es un mal concepto de paz. Se tiene paz en medio de dificultades, en medio de problemas
Y es que no se demuestra que uno está tan tranquilo y en paz, confiando en Dios. No, como no tiene usted problemas. Pues así cualquiera. Así cualquiera puede estar en paz y tranquilo, pero ¿qué tal cuando está bajo presión, bajo situaciones difíciles? Hay que demostrar la paz y estar gozoso. Es difícil. A veces cuando estamos en esas circunstancias sale lo peor en nosotros, hermanos. Sale lo peor en nosotros, andamos de malas, enojados, gritando por todos lados y diciendo cosas que no debíamos haber dicho o decir, lastimando, ofendiendo, porque estamos bajo presión. ¿Por qué? Porque no vamos a nuestro Padre, no vamos con Él y cargamos ese asunto nosotros. Jesús dijo, vengan a mí, no dijo, todos los que están cargados, los que están afanados, que yo los haré descansar. ¿Por qué no obedecemos en ese punto? ¿Por qué no somos obedientes? ¿Qué más fácil, hermano? Andar cargando, a ver, usted carga un bulto de cemento todo el día, ¿cómo va a acabar? ¿Cómo va a acabar todo el día con un bulto en la espalda de cemento? Pues ya va a acabar hasta rascándose quizás. Así vivimos con todos los problemas, hermanos, y no nos queremos soltar. Queremos seguirlos cargando. ¿Cómo está viviendo? Angustiado, desesperado, sin gozo, inclusive hasta a veces está amargado. ¿Por qué? Porque usted quiere seguir cargándolo, porque lo quiere seguir llevando en su espalda, porque no es obediente y va con Dios y le cierra su puerta y ora a su Padre en un secreto y expone todas sus necesidades a Dios y Dios le va a dar la paz que necesita. Hagan la prueba, van a ver que eso va a suceder. Porque Dios le interesamos. Imagínense, si no le vamos a interesar a Dios cuando dio a su propio Hijo y que murió en la cruz de una manera tan cruel y vil, ¿no le vamos a interesar a Dios? Pregunto. Pues claro que le interesamos. Por eso hizo eso. Por eso quiere que estemos en comunión con Él, tengamos una relación personal con Dios, en obediencia a Dios. Hermanos, hasta nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar situaciones difíciles. ¿Para qué? Para aprender a obediencia. Así lo dice la Biblia. Miren, vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hebreos capítulo 8. No es el 8, es el 5-8. 5, es al revés. Perdón. Es al revés, es 5-8, no 8-5. Vamos a leer desde el versículo 7, por favor, hermanos, para que entendamos bien lo que está diciendo aquí el escritor de esta carta. Dice así, si ya lo tienen, dice, y Cristo, en los días de su carne, fíjense lo que hizo Jesús en los días de su carne, lo que dice aquí, ofreció ruegos y, dice, súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Siendo Jesús mismo, ¿a quién clamó? Al que podía librarlo de la muerte. ¿Cómo lo hacía? Con clamor y lágrimas. ¿Sí recuerdan? ¿Cuándo sucedió esto? Pues poco antes de morir, hermanos. Cuando dice que sudó hasta sangre. Y le dijo a sus discípulos que estaba angustiado hasta el punto de la muerte. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Aquí tenemos el ejemplo de Jesús de obediencia, de acercarse a Dios. ¿Por
¿por qué usted quiere seguir cargando ese bulto? ¿Por qué no va y clama a Dios? A que le puede librar. Aquí lo dice. A Jesús no lo libró de la muerte, hermanos. Y sigamos leyendo. En el 8. Dice, aunque era hijo, dice, fíjense lo que dice aquí. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Seguimos leyendo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que. ¿Para todos los que? ¿Quiénes, hermanos? A ver, vamos a leer, a ver. ¿Sí me están siguiendo la lectura? Vamos a leerlo. Para todos los que le obedecen. Sí queda claro, ¿verdad, hermanos? Lo que nosotros debemos hacer. Cristo lo hizo en obediencia a su Padre. Y aquí está bautizando, ¿qué es? A los que le obedecen. En base a estas circunstancias, hermanos, vayámonos, ya que aprendimos cómo vino la desobediencia, qué consecuencias trajo, cómo Dios trajo la salvación o la liberación de las consecuencias por medio de Jesús, y cómo Jesús padeció por estas, ¿para qué? Aprender la obediencia, hermanos. Eso quiere decir que entonces lo que padecemos nosotros, ¿para qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué? Para aprender obediencia. ¿Sí me explico? O sea, aquí lo dice. Jesús aprendió la obediencia por las cosas que pasó. ¿No dice ahí? Entonces, por las cosas que nosotros pasamos, ¿qué vamos a aprender? Obediencia. Pero ojo, también depende de nuestro corazón. Si tenemos un corazón duro como de piedra, la situación va a ser dura también, Dios nos va a llevar a obedecerle, pero si somos algo necios o tercos por ahí, pues Dios va a llevar hasta que reconozcamos que debemos obedecer. ¿Hasta qué punto? Ahora sí que hasta que nuestro corazón se doblegue. Hasta ese punto. Recuerde que cuando Israel salió de Egipto, ¿sí? ¿Cómo estaban? Todos se quejaban, diciendo que estaban mejor en Egipto, que en el desierto se iban a morir de hambre, que ya les había hartado el maná, que ya querían agua, que extrañaban las cebollitas, que extrañaban las calabacitas, que mejor se hubieran muerto en el desierto, ¿por qué venían a morir aquí? Pero que estaban mejor en Egipto, que ahí iban a morir de hambre, de sed. Hermanos, toda la gente que se quejó y decía eso, quedó en el desierto. Entonces no nos quejemos, hermanos. No nos quejemos. Mejor vayamos a la presencia de Dios. Y no es malo que nos quejemos, hermanos. Tampoco quiero decir que no podemos. Precisamente, estamos en la presencia de Dios. Si hay algo que nos causa angustia, aquí vimos que Jesús clamó con lágrimas. Usted no tenga temor si tiene que llorar delante de la presencia de Dios. Tiene que derramar su corazón delante de Dios pidiendo la ayuda y fortaleza. No tenga temor porque Dios lo va a entender. Jesús lo hizo, hermanos. Y él era el Hijo de Dios. Nosotros también somos hijos. Recuerden que lo acabamos de ver. ¿Sí recuerdan? Entonces tenemos que hacerlo. Obedecer a Dios, hermanos. Aquí lo importante es obedecer. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: si me amáis, obedecer mis mandamientos. ¿Sí recuerdan esa parte? Pero sí, luego sigue diciendo en otra parte que se cargara aquí su cruz
de que le siguieran. ¿Por qué dijo Jesús que cargara su cruz? Porque seguir a Cristo no iba a ser fácil. No es fácil. No es fácil seguir a Cristo. A Él no le fue fácil. Tampoco a nosotros. No va a ser fácil. Pero al final, nuestra bendición, nuestro regalo va a ser grande. ¿Qué es? Estar sentado al lado de Jesús en el cielo. Pero sí, obedecimos. ¿Usted qué quiere ser? ¿Desobediente o obediente? Vayamos a Efesios, hermanos, capítulo 4, por favor, ya para concluir este tema, hermanos. Capítulo 17 de Efesios. Vamos a leer una parte que me parece importante aquí para que veamos cómo Dios actúa y cómo es que nosotros debemos ser. Hablamos del pecado y reconocimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Ahora somos hijos de Dios. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? ¿O no lo creen? ¿Sí creen que son hijos de Dios o no? Bueno, qué bueno que creemos que son hijos de Dios. Pero ahora como hijos de Dios, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Ya vimos a Jesús que hacía, ¿no? Como hijo de Dios que hacía. Pero hay más todavía. Vamos a ver aquí qué dice Pablo. Vamos a ver qué dice Pablo. Aquí, en el 17, dice así: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Sigue diciendo: por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque no somos miembros de unos de los otros, porque somos miembros los unos de los otros. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurte, o el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la de que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Sí? Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos mucho que hacer, hermanos. En obediencia a Dios tenemos mucho que hacer en base a lo que acabamos de leer. ¿Sí?
En obediencia a Dios, hermanos, debería sernos fácil hacerlo. ¿Por qué? Por amor a Dios. Cuando amamos a alguien, hermanos, nos es más fácil hacer las cosas. Pero cuando no amamos a alguien, se nos va a hacer pesada la carga y vamos a acabar dejando de hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo amamos. Así de sencillo. Yo a veces pongo un ejemplo cuando platico con las personas, los que son casados, les digo, ¿tú amabas a tu esposa antes de conocerla? No, ¿verdad? Ni siquiera sabías que existía. Pues ¿cómo vas a amar a alguien que no sabes que existe o que vive? Pero después de que la empezaste a conocer, empezaste a tratar de acercarte a ella, conquistarla, porque te llamaba la atención. No. Ya que le preguntó yo, cuando tú tratabas de acercarte a ella, ¿te hacía pesado regalarle algo? ¿O comprarle algo, invitarla al cine, invitarle un helado? ¿Se te hacía pesado hacerlo? No, porque querías conquistarla, porque sentías un sentimiento por ella. Pero si no amas a alguien, ¿puedes invitarle algo? Si no te interesa a alguien, no te interesa. No te interesa quedar bien con ella o con él. Entonces, ¿para qué hago algo por ella con una persona que no me interesa? ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, si no amamos a Dios, ¿saben por qué? Déjenme decirle, así que se parezca un poco duro, es porque no lo conocemos. Sinceramente. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no tenemos una comunión con Él. ¿Y por qué no tenemos una comunión con Él? Porque no lo buscamos en oración, como ya comentamos. ¿Sí? Porque no valoramos lo que Él ha hecho por nosotros. Porque no entendemos realmente el sacrificio que hizo por nosotros. Y como no lo entendemos, no captamos eso, nos vale igual. Y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque no nos interesa, porque no sentimos nada por Él, por Dios. Pero cuando usted ama, usted está dispuesto a hacer cualquier cosa por esa persona que ama, ¿o no? Pues dígame si me equivoco. Cualquier cosa, ¿no? Le pregunto a usted, ¿va a Dios para hacer lo que Dios le pide? No me conteste, medítelo. Medítelo si usted ama a Dios al grado de hacer cualquier cosa por hacer su voluntad. Si lo ama, hermanos, va a estar dispuesto. Si no lo ama, discúlpeme, pero no lo va a hacer. Así, pase lo que pase, no lo va a hacer, porque no lo ama. Es duro, a lo mejor ese tipo de cosas, ¿no? Es duro. Pero es una realidad, ¿no? Así que no podemos tapar, como dicen por ahí, con un dedo el sol o la luna. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es acercarnos a Dios, empezar a conocer a Dios. Eso nos va a llevar a comprender todo lo que ha hecho por nosotros. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A amarlo. En obediencia. ¿Sí? Por eso dijo Jesús, si me amáis, puede ser mis mandamientos. Si no lo amamos, pues no lo vamos a obedecer. ¿Por qué no lo amamos? Así de sencillo. Yo les invito, hermanos, a que ustedes mediten en esa situación. ¿Amo realmente a Dios? Al grado de hacer todo lo que me piden en obediencia a Él. Inclusive a dar mi vida por Él. Afortunadamente aquí en nuestro país no estamos expuestos a que seamos perseguidos por ser cristianos o por seguir a Cristo. Pero los discípulos y todos los cristianos de aquel siglo, hermanos, todos murieron. Yo les pregunto, ¿aman a Dios o no? Pues murieron. ¿Usted ama a Dios así? Medite en eso, hermano.
Mediten en eso. Sí. Hermanos, no vaya usted a la iglesia, no venga a la iglesia con todo respeto. Si usted quiere que Dios le cumpla un milagrito, Dios le cumple un milagrito y usted se retire. Porque eso no es amor a Dios. Con todo respeto y perdónenme si te los digo. Si usted ama a Dios, va a estar aquí. Llueva el tren en el Lambagué, va a estar aquí. Si no ama a Dios, pues no va a estar. No va a estar. Así de sencillo, hermanos. Entonces yo los invito a que meditemos, hermanos. ¿Qué tanto amo a Dios para hacer lo que Él me pide? Vimos a Adán y Eva. Les pregunto yo a ustedes, ¿creen que ellos amaron a Dios? ¿Qué muestran los hechos? No lo amaron. ¿Valoraron lo que hizo Dios por ellos? ¿Usted valora lo que hizo Dios por usted? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo va a demostrar? ¿Cómo va a demostrar usted que ama a Dios? Obedeciendo. Así de sencillo, hermanos. No hay por qué darle muchas vueltas, muchas cosas. Sí. Abraham, cuando salió de su tierra, imagínense, él estaba en una ciudad acomodada, una ciudad donde tenía prosperidad. Y le dice Dios que saliera de su casa y se fuera al desierto. ¿Usted cree que a él le fue fácil? Y luego deje eso. La esposa estaba en su casa bien cómoda con sirvientas y todo, y que le diga, imagínese usted que sabe que es mujer, que le diga a su esposo y le diga, ¿sabes qué? Vamos a irnos al desierto a vivir. ¿Qué haría usted? ¿Le seguiría? ¿Le seguiría? Y no importa que no estuviera, seguiría a su esposo por obediencia a Dios. Hermanos, a veces cuando el esposo no llega a tener trabajo y tiene problemas económicos, la esposa lo abandona. ¿Ama a Dios? ¿Ama a esa mujer a su esposo realmente? Cuando al principio de cuentas tiene problemas y se va con el papá, se va con la mamá y deja a su esposo. ¿Eso es amor? Todo esto les digo, hermanos, para que vayan meditando, para que entiendan y vean lo que realmente es amar a Dios. Amar a Dios, hermanos, no es un sentimiento. Así como usted ama a su esposa, a su esposo, y decidió estar con ella o con él, porque tomaron una decisión, porque la emoción del enamoramiento ya pasó, hermanos. Les digo a ustedes que están jóvenes, ¿ya pasó la emoción o no? Pero están ahí porque se aman. ¿Pero por qué? Porque tomaron la decisión de estar juntos, pase lo que pase. ¿El enamoramiento ya pasó? ¿Sienten lo mismo que antes? La emoción de, ay, voy a ir a verla y voy a llevarle la flor, voy a llevar un regalo, unos chocolates. A lo mejor sí lo haces, ¿no? A lo mejor sí lo haces, ¿sí? Pero ahora es distinto porque ya tienen un niño, ya tienen una madre, ya se tiene que seguir queriendo. Pero hay matrimonios que los primeros problemas que se enfrentan, las mujeres, la que dicen que el dicho que acabándose el dinero, el amor sale por la ventana. ¿Dicen eso, no? ¿Será cierto? Bueno, en el mundo sí sucede. Esperemos que con los hijos de Dios no ocurra eso. ¿Sí? En el mundo sí ocurre, pero precisamente somos hijos de Dios para que no hagamos, como dice Pablo, sigamos haciendo lo que hacen todo el mundo, lo que dice ahí, lo que acabamos de leer aquí. Dice que en el versículo 18, nuevamente vamos a leerlo, hermanos. Dice, vaya del 17, dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no anden como los otros gentiles.
¿Qué hacen los gentiles? Lo que estamos comentando, ¿no? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo fue Cristo, hermanos? Tenemos que seguir a Cristo. Eso es lo que aprendemos de Cristo, lo que tenemos que hacer. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, te agradecemos, Padre, tu palabra, Señor. Agradecemos esta bendición de poder saber qué significa obedecerte, Padre Santo, a pesar de mis propios deseos, de mis propias condiciones que yo esté pasando, Padre. Amarte, Padre, sobre todas las cosas. De hecho, en los mandamientos se encuentra que tenemos que amarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, Padre. Con todo tenemos que amarte, Padre Santo. ¿Sí? Y todo es todo. Queremos aprenderte a amar así de esa forma, Padre Santo, hasta el punto de no importar nuestra propia vida, sino agradarte a ti. Que eso sea lo primordial en nuestras vidas, el agradarte a ti, sin importar nuestra condición, sin importar nuestro ego, Padre Santo. Y al agradecerte a ti, vamos a ser felices, vamos a estar contentos, Padre, porque tú nos vas a bendecir, nos vas a fortalecer, nos vas a ayudar. Sin importar las circunstancias que pasemos, Padre Santo, confiaremos en ti siempre, porque tú nos amas. Y lo podemos ver en el sacrificio de tu Señor Jesucristo, que se dio y se entregó por nosotros por amor, en obediencia a ti, como lo podemos aprender en este día. Y también aprendimos que tenemos que buscarte, clamar a ti, al que tiene el poder para librarnos de la muerte, librarnos de todos los problemas que estemos cruzando o pasando. Gracias por tu palabra, Señor, porque eso nos llena de paz, nos llena de tranquilidad y fortaleza para seguir adelante y no desfallecer ni cansarnos, Padre, sino tener la vista fija en ti, en nuestro Señor Jesús, que Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Queremos ser seguidores tuyos, ser hijos tuyos y traerte honra, traerte adoración a ti, Padre Santo. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, vamos a pasar con las ofrendas. Amén. Amén. Te puede una vez. Otra vez. Otra.